Bueno, buenos días. Siempre estar aquí es complejo, ¿sí? Aparecerá la angustia, entonces si empiezo a temblar ya saben por qué es, ¿cierto? Bueno, antes de empezar, esta investigación tiene un carácter vincular, ¿no? Y tiene ese carácter vincular porque fue en relación a unas instituciones que lo posibilitaron. Las instituciones que lo posibilitaron fueron Funeraria San Vicente, Unidad de Duelo, ¿cierto? Y Universidad San Buenaventura con su Facultad de Psicología. Esto es importante nombrarlo porque llega un momento donde las investigaciones se vuelven complejas, difíciles, por toda la información, por todos los datos, por el manejo de la información que implica. Y esto implica un cuerpo profesional que permita y posibilite organizar, encontrar y descubrir lo que nos ofrecen los pacientes en este caso. Entonces, es importante como hacer esa acotación. Otra cosa que también hay que nombrar es los que investigamos ahí, ¿cierto? Que fuimos un equipo de profesionales, equipo de trabajo lo nombramos, que estamos metiéndole el pecho a esto porque, como dice la presentación, son avances de investigación, aún no se ha terminado. Estamos en todo el proceso de categorización y de construcción del artículo para poder encontrar lo que nos quieren decir, ¿cierto?, los pacientes en esta investigación. El equipo de trabajo está compuesto por el psicólogo Andrés Felipe Marín, experto actual en ciberpsicología, la psicóloga Sandra Milena Quintero, psicólogo y magíster, el psicólogo Andrés Camilo García, el psicólogo Sebastián Acosta, de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente, y mi persona. ¿Sí me están escuchando? Siento que no. ¿Sí? Ok. Esto es la ansiedad, lo siento. Esto como un reconocimiento al equipo de trabajo, que estamos como haciéndole como un esfuerzo a todo este trabajo, porque lo que viene ahora es un mayor reconocimiento y es a las 29 pacientes que hicieron parte de esta investigación, por sus historias, por compartir sus dolores, por compartir sus sentimientos y su proceso de reconstrucción. A ellas muchas gracias por permitirnos aprender. Para ellas, en este momento, quiero hacer un homenaje a través de una canción que en algún momento no quiere dar. Ahora sí. A partir de una canción que vamos a escuchar en este momento. Un recuerdo borroso de tu cara sin gesto en mi memoria. Un recuerdo borroso de tu historia, como si no tuviera ya importancia, yo te espero. Un recuerdo indeleble de tu abrazo, que me llena de ausencia la mirada. Una paz improbable, un juramento, una vida posible, una esperanza, yo te espero. Pa' que cuando llegues me encuentres cantando, yo te espero. Pa' que cuando vuelvas me encuentres cantando, ay, de los días que pasan, del tiempo que nos robaron, de la fe que no alcanza, los que no regresaron. Un recuerdo borroso de tu cara estampada en mi memoria. El sentir que es eterno como el tiempo, el dolor que se encierra en mi garganta, yo te espero. Yo te espero.
que pasan, los besos que nos robaron, cuando todo se cansa, yo te espero, yo te espero, yo te espero. Esta canción nos lleva a la pregunta por el anhelo, a la pregunta por el sufrimiento que implica perder a una persona tan importante en nuestras vidas. Y llega un momento que las pacientes, con los relatos que nos compartieron, nos permiten vislumbrar esa realidad, ¿no? Y hay una cosa que yo siempre intento hacer en mi labor como psicólogo en la unidad de duelo, y es tener siempre la sensibilidad para poder escucharlas y escucharlos también en mi trabajo con niños y adolescentes. Y yo creo que la música nos puede ayudar en eso, a poder darle sentido a eso que pasa ahí. A veces es horroroso, horrendo, que en ocasiones pasa, y nos puede dar un poco de esperanza frente a todo esto que nos puede pasar. También la canción es intencional por el asunto de la memoria, por el asunto del deseo, del anhelo, de las emociones, por todas las dimensiones que nos vamos a ir encontrando en esta investigación. Gracias. Muy bien, ya pasando esa primera parte de sensibilización de alguna manera, vamos a meternos con los referentes teóricos, ¿no? Los referentes teóricos en una investigación siempre son importantes porque nos permiten dar una luz, no son un marco rígido, no, son un referente que nos puede iluminar un poco las diferentes cosas que nos vamos a encontrar. Gracias. Desde ahí vamos a hacer como definición de 3 conceptos, que son las tecnologías digitales, las emociones y el duelo. Entonces vamos a empezar con las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales son todos aquellos objetos o aparatos que han venido apareciendo en los últimos 20 años, en el cual ya la intimidad ya no está regada en muchas partes, sino que solamente está ahí, ¿cierto?, en un aparato. Generalmente las tecnologías en general surgen como una respuesta a necesidades humanas, pero las tecnologías digitales marcan una diferencia en que ya no son solamente meros trabajos mecánicos, ¿cierto?, como una silla, un libro, una mesa, sino que van mucho más allá de eso. Y llega un momento donde apuntan hasta la constitución de la subjetividad. Y en el marco de las tecnologías digitales también hay el surgimiento del Internet. El Internet como red, ¿cierto?, como una red donde los sujetos buscan información. Y hay un paso muy interesante y es cuando se construye la web 2.0. La web 2.0 es esa experiencia donde ya las personas no solamente buscan información como era en Internet, ¿cierto?, sino que ya nosotros construimos información, construimos. Y desde la web 2.0 aparecen las redes sociales digitales. Ejemplo de esta investigación va a ser Facebook, pero ahí está Instagram, YouTube, bueno, y todas las demás que hacen parte como el gama de las redes sociales. Es importante tener en cuenta esto porque ya de alguna manera, con todo el tema de la virtualidad, la pregunta no va dirigida a qué es lo que ve el sujeto, sino qué es lo que hace el sujeto, ¿cierto? Cuál es la información que construye y qué es lo que hace con todo eso que obtiene. Frente a esta pregunta, frente a lo tecnológico, la virtualidad, aparece la psicología en un intento de hacer una reflexión y aparece la ciberpsicología como campo de estudio. Un campo de estudio que empieza a aparecer por allá en los años de los 90, hacer una comprensión de todos estos fenómenos. La investigación está marcada frente a la ciberpsicología, pero hay otros fenómenos que también hacen como parte del estudio de la ciberpsicología, que son el ciberbullying, tema contemporáneo importante, el ciberacoso, el grooming, que es todo este asunto del acoso sexual a niños, ¿cierto?, por parte de adultos que se hacen pasar por niños. También los estudios de ciberpsicología han hecho un intento por comprender los efectos neurológicos y neuropsicológicos en el desarrollo del cerebro infantil. Obviamente no vamos a hablar de esto, que no es la invitación, pero les dejo como tarea que puedan como acceder un poco a esto. Entonces, la ciberpsicología intenta hacer una cosa que es el estudio de cómo
las relaciones entre las tecnologías digitales y la subjetividad, y la marca importante que en la contemporaneidad esto tiene, que es lo que de alguna manera vamos a hablar en la investigación. Entonces, esto en relación a la ciberpsicología. Luego tenemos la pregunta por las emociones, y esto aparece como un asunto importante a partir del giro afectivo. El giro afectivo en las ciencias sociales es una reflexión que intentan hacer las ciencias sociales frente al mundo de las emociones. En la época moderna había una marca grande en la razón, ¿cierto? Y la emoción siempre se miró con sospecha, siempre se desconfió de la emoción, siempre vemos la emoción como algo negativo, como algo que no aporta. Pero a partir de los estudios del giro afectivo, la emoción cobra valor importante por el lugar de construcción de subjetividad que tiene la emoción. Entonces aquí, ¿cómo vamos a nombrar y a ver las emociones? Uno, como la posibilidad que tienen las emociones de darnos un mapa del mundo, ¿no? ¿Esto qué significa? Nosotros conocemos el mundo gracias a nuestras emociones. Entonces, si hay espacios que nos generan miedo, nos alejamos de ahí. Si hay elementos que nos generan tristezas, hacemos algo frente a eso. Si nosotros queremos sentirnos alegres, buscamos alegría, buscamos videos chistosos, buscamos memes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera nos permiten explorar el mundo y sentirlo de una manera distinta. Después tenemos la emoción como motivo, como motivador de la experiencia, ¿cierto? Que nos permite buscar algo, irnos dirigidos a algo. Y, por ejemplo, en este campo, el aprendizaje tiene como mucho significado desde ahí. Si los niños tienen una conexión emocional frente al aprendizaje, va a ser más fácil el aprendizaje. Si no lo hay, va a ser muy difícil, porque de alguna manera nuestro cerebro se dispone a aprender, pero si hay una emocionalidad que nos lo permita. Y tenemos también que las emociones no solamente son individuales, que ha sido como una idea que se ha venido cargando y es como que solamente sentimos adentro, ¿no? Pero llega un momento donde las emociones son producto también de las relaciones y de los contextos sociales. Por ejemplo, hay un concepto que nunca nosotros hemos sentido, que es la saudade. La saudade es un concepto portugués y es como ese anhelo por la patria, pero nosotros no tenemos saudade, ¿cierto? Intentamos decir nostalgia, pero no significa lo mismo, porque las emociones de alguna manera son socioculturales y eso nos aleja un poco como de eso. Bueno, después, al campo de las emociones, obviamente tenemos que hacer también una reflexión sobre el duelo, que va a ser somera porque hemos estado trabajando eso todos estos 2 días de congreso. Entonces, el duelo va a estar en la contemporaneidad marcado por una autora contemporánea, Victoria Díaz Faciolince, la profe, y frente a ella hay una pregunta muy importante y es el duelo desde una mirada comprensiva que nos permita descubrir la experiencia subjetiva de los pacientes frente a la pérdida, porque llega un momento donde los teóricos del duelo intentan hacer una explicación que es muy valiosa porque nos permite entender, saber qué pasa, pero en el caso de la investigación, más allá de nosotros definir el duelo, necesitamos es acercarnos a cuáles son los significados que esos pacientes, en este caso las pacientes, tienen sobre el duelo. Entonces, desde ahí es muy importante. Después, Niemeyer, también un autor contemporáneo, nos habla de que el duelo es ese daño que aparece en nosotros cuando perdemos personas, cuando perdemos materiales, cuando perdemos parte de los símbolos y todo esto en relación a los vínculos emocionales que tenemos con esas experiencias, porque uno de los asuntos del duelo es hacer el duelo a ese vínculo que se perdió, ¿cierto? Que obviamente ya no va a estar en lo fáctico, en lo real, sino que nos toca hacer un trabajo casi mental o representacional. Juan David Nacio tiene una reflexión muy tesa sobre el duelo y él dice que el duelo es el tiempo que necesito para amar en lo virtual lo que yo antes amaba en lo real. Y ese paso es uno de los más complejos. Y yo creo que para este proceso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y tenemos pues a nuestro viejito Freud, que es importante nombrarlo también. Y llega un momento donde él nos pone un concepto que nos ayuda a comprender y es el trabajo de duelo. El trabajo de duelo nos refiere a la importancia de que el duelo no es solamente un hecho que solamente llega al sujeto y ya, ¿cierto? Como una relación externa, ¿sí? Sino que es un trabajo interno que el sujeto tiene que hacer para poder elaborar, para poder resolver y de alguna manera reconstruir. Y eso implica un trabajo. Obviamente todo trabajo implica esfuerzo y implica agotamiento, pero desde ahí
Es importante tener en cuenta eso. Entonces, teniendo en cuenta los referentes teóricos que de alguna manera nos iluminan la pregunta por el duelo y por la investigación, aparece una contextualización que también es muy necesaria, porque hay una cosa y es, no podemos ver las situaciones y las experiencias y los fenómenos alejados del contexto. Y aquí vamos a hacer un intento de hacer una reflexión sobre la época contemporánea, que ya la profesora Sibilia nos lo venía haciendo, entonces, para poder tener como claridad frente a qué nos estamos enfrentando. Entonces, primero, nos estamos encontrando con una subjetividad contemporánea que tiene cambios, una subjetividad que está en contexto, y en ese contexto están las redes sociales digitales. Está el concepto de estimidad, que ya ha sido abordado, pero es importante tenerlo en cuenta porque el duelo en la contemporaneidad ya no es íntimo, es estimo, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que ya de alguna manera ya solamente el duelo ya no está dentro, sino que está en las relaciones y está en eso que hacemos, ¿cierto? Y en este caso en las redes sociales digitales. Una cosa importante es, el Facebook es un escenario digital donde las personas hacen performance de sí mismo. Y esto aparece por una particularidad, y es que es la red social más usada. En Colombia solamente hay 32 millones de usuarios y somos 40 millones, ¿cierto? Entonces eso nos pone como en un plano como que casi el 90% de la población tiene Facebook. Esto marca una diferencia en la construcción de lo que somos. Después tenemos que hacer una reflexión sobre el duelo y la muerte en la contemporaneidad. Hay un panorama que puede ser un poco complejo y triste, que es el concepto de muerte seca, que ya también se ha venido abordando, y es como cada vez estamos intentando hacer una muerte sin rito, una muerte sin despedida, ¿qué significa el rito? Una muerte sin transición, una muerte sin lágrimas, y esto va a tener unas consecuencias subjetivas importantes, porque siento que puede facilitar tranquilamente a la negación y tranquilamente a la patología. También hay un autor, un filósofo francés, que hace una referencia a la euforia perpetua. La euforia perpetua es el mandato sociocultural de siempre estar feliz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega un momento donde si uno le preguntan buenos días y uno dice ¿cómo estás? Y si uno dice mal, eso es pecado. Llega un momento donde te juzgan por estar diciendo eso. Llega un momento donde hay una exigencia, donde tú como sujeto debes de estar bien siempre. El dilema es que eso tiene unas implicaciones en el psiquismo, y Byung-Chul Han también ha hecho una reflexión frente a eso. En el libro de la Sociedad de la Transparencia, él habla de las sociedades positivas y de la positividad, ¿cierto? Esta cultura que no permite que aparezca el dolor, que aparezca el sufrimiento, simplemente tiene que aparecer la felicidad. ¿Y por qué les estoy nombrando esto? Porque las redes sociales digitales de alguna manera han encarnado ese mandato, ¿cierto? Entonces Instagram, pues solamente hay cuerpos bellos, pues nada más que le baje la autoestima a uno que mirar Instagram, eso lo tengo clarísimo, pues, porque todo el mundo come muy bien, todo el mundo se ve muy bien, todo el mundo se viste muy bien. Y esto es un mandato, ¿cierto? El dilema es que los que no logramos tener ese mandato, ¿qué pasa? Y tercer elemento que quiero tomar es un concepto que cuando me lo encontré me llamó mucho la atención, porque es la pornografía de la muerte. Y la pornografía de la muerte hace referencia a cómo la muerte se ha vuelto como inapropiada, ¿cierto? En los contextos, en las conversaciones. Entonces no se habla, no se dice, y solamente aparece cuando aparece en sentido morboso, ¿cierto? Entonces hay una cosa que pasa en grupos de WhatsApp, en el Facebook, y es que empiezan a aparecer imágenes de gente decapitada, cómo murió la persona en el metro, cómo murió la persona en el accidente de tránsito, pero no hay una reflexión sobre eso. Entonces se vuelve un acto voyerista, donde morbosamente veo lo que pasa, pero no hay una reflexión sobre la muerte, sobre el límite de la existencia, simplemente se vuelve un acto morboso, o en este caso, pornográfico como tal. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque nos revela que tenemos un contexto que de alguna manera no favorece el duelo, no favorece la posibilidad de construir sentido después de la pérdida, que es la invitación del duelo. A partir de esto,
aparecen los antecedentes de la investigación. Primero hicimos un rastreo por bases de datos y ¿qué encontramos? Que los estudios son europeos occidentales, son norteamericanos o son de Oceanía. En Latinoamérica no hay ninguna reflexión sobre el duelo y la social media. Hay una por allá en el 2011, pero realmente pues, los que saben de investigación saben que eso no sirve en el sentido de un artículo. Entonces llega un momento donde nos estamos enfrentando a una nueva experiencia en el contexto latinoamericano que es importante tener en cuenta. Segundo, bueno, que no hay nada en el contexto latinoamericano. Y tercero, esta investigación está enmarcada en el contexto social colombiano y eso nos da como cierta especificidad para poder entender cómo vivencian el duelo estas mujeres que vamos a entrevistar. Y dentro de los antecedentes, ¿qué es lo que más se ha investigado? Esto que encontramos en esos otros países es el trabajo del memorial. ¿Qué es el memorial? El memorial es una opción que tiene Facebook para convertir el perfil del ser querido fallecido en un memorial, ¿cierto? En un muro. Eso se puede hacer de dos maneras. Una es que antes de que la persona muera, o sea, que la persona en vida deje como a cargo el Facebook de alguien, ¿cierto? Lo deja como un link, como el correo, de alguna manera. Y esta persona llegue un momento que cuando esta persona muera haga el memorial. O dos, que la familia escriba Facebook en una de las opciones y permita que Facebook se dé cuenta de que esta persona murió y que quieren hacer un memorial. El memorial tiene una particularidad y es que facilita que las personas puedan expresar en ese muro, puedan ver las fotos y demás. Entonces las investigaciones, algunas han estado centradas en análisis de esto. Otras investigaciones han estado relacionadas a la sociabilidad post-mortem. ¿Esto qué significa? Interactuar con esa figura después de que murió en la red social digital. También hay investigaciones sobre cómo las personas buscan apoyo en las redes sociales digitales y en esta búsqueda de apoyo también se vuelven apoyo de otras personas. Y la cuarta, que es una de las investigaciones que más se ha hecho, es cómo las personas expresan las emociones en el Facebook y cómo esto permite que las personas puedan hacer algo frente a esa pérdida, frente a eso que pasó. Frente a los antecedentes, pasamos como al objetivo y… perdón. Muy bien. Bueno, esto fue lo que hablamos. Ya lo dije, pusieron nota, ¿cierto? Muy bien. El objetivo general de la investigación en un primer momento, y esto es importante tenerlo en cuenta, y era comprender la manera como los diversos tipos de interacción en Facebook posibilitan la emergencia y la expresión de emociones relacionadas con el proceso de duelo por muerte en los usuarios de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente. La primera pregunta que queremos hacer es, estar en relación en Facebook y estar en duelo genera unas emociones, ¿cierto? Lo interesante es que la investigación en su marco, en sus referentes teóricos, estuvo dirigida por ahí, pero la investigación cualitativa siempre nos enfrenta a otras cosas y siempre aparecen nuevos emergentes que hacen que posiblemente las emociones tengan una importancia, pero otras cosas también tengan más importancia, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, ese como objetivo. Después tenemos la metodología, que es la forma como nosotros nos acercamos a ese fenómeno. Entonces, el marco que nos permite comprender esta investigación es la investigación cualitativa, que tiene una búsqueda frente a los significados y las experiencias de los participantes como tal. Tiene una búsqueda a partir de las entrevistas, a partir de los significados, a partir de los relatos y las narraciones, empezar a vislumbrar esa realidad que estamos intentando indagar. Eso como marco teórico de la investigación. Y después aparecen nuestras 29 mujeres. Hay una cosa particular con esto, y es que nosotros no decidimos que fueran mujeres, ¿cierto? Nosotros hicimos una convocatoria y es las personas que hayan hecho expresión de duelo en Facebook, que se acercaran y se inscribieran para la investigación. Cuando fueron pasando los días encontramos que solamente las mujeres se suscribieron a esto. Esto nos lleva como una reflexión, y es cómo los hombres están vivenciando el duelo. Obviamente no es el tema de la investigación, pero llega un momento donde cuáles son los recursos que están teniendo los hombres para poder expresar, para poder hacerlo, para poder enfrentarse a esta situación que es tan difícil. Yo tengo una hipótesis y es, yo creo que también por otro mandato sociocultural al hombre, que es no expresar, no sentir, ¿cierto? Y como el Facebook de alguna manera posibilita eso, llega un momento donde hay un alejamiento a esto, pero obviamente esto es una mera hipótesis. 29 mujeres
buscan ayuda en la unidad de duelo, son pacientes de nosotros, están ahí en proceso de elaboración, tanto en consulta individual o en consulta grupal. Obviamente por carácter de investigación tienen que ser personas mayores de 18 años y hubo una gran variedad, ¿cierto? Entonces hubo mujeres de 22, 26, hasta la persona más mayor que es de 62 años, ¿cierto? Y las experiencias significativas que hay alrededor de la experiencia en Facebook a esa edad. Una cosa que quiero como reportar de importante, la investigación siempre tiene que tener un marco ético, porque llega un momento donde generalmente las investigaciones han hecho una cosa, van a donde los pacientes, donde los participantes, sacan la información y se van, ¿cierto? Y llega un momento donde los participantes se vuelven meros objetos de investigación. Llega un momento que en la investigación cualitativa es muy importante poder hacer una reflexión frente a la importancia de ellos. ¿Y cómo hicimos nosotros ese abordaje desde lo ético? Primero, haciendo un consentimiento informado, que ellos aceptaran estar en la investigación. Y segundo, diciéndoles algo muy importante es, si usted siente que la investigación la pueda estar afectando, nosotros como equipo clínico la vamos a apoyar, ¿cierto? Con toda la formación que tenemos, con todo el profesionalismo que manejamos en unidad de duelo como tal. Obviamente, pues esto no pasó, ¿cierto? Porque el cuidado siempre está ahí y era una cosa muy valiosa y es como ellas nos fueron mostrando y haciéndonos ver la realidad que sentían frente a eso. Y para ellos lo valioso que es que alguien esté dispuesto a escuchar y a preguntar. Porque eso es una reflexión que yo intento hacer mucho con mis pacientes, es si tú estás dispuesto a preguntar, y lo digo como psicólogo clínico, tienes que estar dispuesto a escuchar esa respuesta, porque a veces lo que pasa es que preguntamos y huimos y eso está como miedoso y nos vamos, ¿cierto? El dilema es que hay que tener como cojones para poder acercarnos a esa realidad. Fueron unas entrevistas semiestructuradas, ¿cierto? Hay todas pues, unas preguntas que nos guiaron de alguna manera, pero realmente lo que nos dieron respuestas fueron los relatos de ellas como tal. Pasa una cosa y es que 29 entrevistas de ahora son 29 horas de entrevista. Eso es una cantidad de información que aún tenemos ahí. Es como que en investigación toca delimitar y renunciar. Literalmente nos toca hacer duelo, ¿cierto? Le toca a uno hacer el duelo a ciertos contextos, a ciertas preguntas, a ciertas grabaciones, porque de alguna manera eso daría para una tesis doctoral. Y esto es una investigación, ¿cierto? Que no está en el marco de una tesis doctoral. Una cosa importante que tiene la investigación cualitativa es que, bueno, están las 29 mujeres, cada una con una historia individual, con una historia particular, pero hay un intento de encontrar lo que hay en común y volverlas un sujeto colectivo, un sujeto que nos pueda decir ciertas especificidades sobre el duelo en la contemporaneidad y las redes sociales. Entonces, a partir de eso, pues obviamente hay que hacer una reflexión frente a que en la investigación cualitativa no se obtienen resultados, se obtienen emergentes. ¿Esto qué significa? Y es lo que emerge a partir de la saturación de los códigos, de la saturación de las categorías que nos permitan acomodar y vislumbrar qué apareció. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que, obviamente, lo primero es, las personas usan Facebook en el proceso de duelo, ¿cierto? Y lo usan de estas 5 maneras. Lo usan como interacción, buscan interacción o apoyo, hacen también una búsqueda del perfil del difunto, del fallecido, buscan leer, compartir, comentar, construcción y comparten fotos e imágenes y expresan emociones. Entonces, en la interacción o apoyo aparece una cosa muy interesante y aparece de 2 maneras, ¿cierto? Una son los grupos de apoyo que hay en Facebook. Entonces, generalmente aparecen pérdidas de padres y madres que han perdido hijos o pérdida perinatal. Entonces, las personas haciendo una búsqueda de estos grupos de apoyo para compartir experiencias, buscar apoyo, hacer reflexiones, compartir el ser querido y todo lo que implica estos grupos de apoyo. Y es muy interesante porque es como que en lo analógico estaría el grupo de apoyo que tenemos en la unidad de duelo del grupo de papás, ¿cierto? Pero en lo digital tenemos el grupo de apoyo, ¿cierto? Obviamente no nosotros, sino lo que lo buscan ellos a partir de Facebook. Y ahí todo lo que comparten, todo lo que vivencian. Eso como primer referente en interacción y apoyo. Pero después tenemos también una segunda experiencia y es con los amigos. En Facebook todos son amigos, ¿cierto? Por el concepto que pone Facebook. Pero hay una particularidad y es que
no solamente es la cantidad de amigos que tengan lo que va a implicar la importancia del proceso de duelo y el proceso de apoyo, y es esos amigos significativos que están ahí, primero dando comentarios, ¿cierto?, frente a las publicaciones que las personas hacen, esos comentarios que hacen que estas mujeres sientan que son escuchadas y validadas. Segundo, las conversaciones. Y es a través de estas conversaciones que se surgen a partir de la red social digital que ellos pueden empezar a vislumbrar, a expresar, a decir eso que les está pasando. Y tercero, el me gusta, ¿sí? El me encanta. Esto como fenómeno de validación frente a la experiencia. Una de las pacientes lo decía de la siguiente manera, es que yo escribo porque yo sé que voy a ser vista, ¿cierto? Va a ser visto eso que está pasando ahí, ese dolor que tengo, eso que me está pasando. Y va a encontrar una respuesta frente a ese dolor. Hay una cosa interesante con este asunto de la interacción y el apoyo, y es un sentimiento de identificación. Es como que hay una búsqueda de otros parecidos en la misma circunstancia, ¿cierto? Y hay una expresión que utilizan ellas y es, no somos las únicas, no ser la única frente a esta experiencia. Porque hay una situación con el tema del duelo, cuando estamos en toda esta experiencia de aflicción, es que nos sentimos aislados del mundo y de los otros. Pero cuando encontramos estas experiencias compartidas, facilitan a que las personas puedan poco a poco expresar, dar a conocer y resignificar. Bueno, esto en relación a la categoría de interacción o apoyo. También tenemos una segunda categoría, que es la del perfil del fallecido. Esto es muy interesante porque está relacionado un poco con los antecedentes de sociabilidad post-mortem. Entonces, esto se da empezando primero con la conciencia de que ese ser querido tenía un perfil de Facebook. Y ese perfil de Facebook, pues obviamente tiene una cantidad de fotos, de publicaciones, de canciones, que para las personas es significativo. Porque llega un momento donde ellos dicen, ahí donde yo tengo las imágenes de ella. El asunto es que las imágenes no son solo meras fotografías, sino que las fotografías tienen toda una connotación de significado y de sentido. Las fotografías son relatos de pequeñas historias vividas, y para esto ellas tienen todo ese significado. Cómo desde ahí pueden de alguna manera recuperar en lo representacional, en lo mental, a ese ser querido que ya no está. Una de las pacientes decía una cosa muy bonita y es, me ayudó a conocer más a mi sobrino, porque uno nunca los llega a conocer. Ella decía un poco como, él era joven, y yo tengo, está en una edad entre los 40 y 45 años, y encontrarse con que él salía a rumbear, porque que él tenía muchos amigos que le respondían, esto le dio como un sentido distinto frente a esa experiencia, frente a esa persona. Y es muy interesante porque esa persona ya no está, murió, ya no puede interactuar con ella, ¿cierto? Pero al descubrir esto le da como un carácter de genuino, como algo novedoso que encontró, y que eso aparezca en un proceso de duelo es muy valioso para la resignificación. Hay una tercera historia que quiero contar que también aparece en la investigación, porque obviamente esto en el sentido de la expresión, pero pongamos esa historia, hace referencia, por ejemplo, a poder comprender por qué mi hermana se suicidó, ¿cierto? Que es uno de los relatos que aparece ahí. Y la paciente cuando empieza la entrevista es como que no, a mi Facebook no me ha ayudado, yo siento que no. Pero después, en todo el desarrollo de la entrevista, nos vamos dando cuenta que realmente Facebook le permitió entender que su hermana tenía una enfermedad mental que era depresión, ¿cierto? Le permitió entender que ella estaba sufriendo mucho y que posiblemente el suicidio se volvió una respuesta para ese sufrimiento. Pero esto lo logró hacer ella porque vio Facebook, si no, no hubiera podido hacer ese trabajo. Cuando yo me encontré esta historia, porque yo no fui el que hice la entrevista, solamente en la categorización uno escucha las entrevistas, uno dice, lo significativo para esta paciente de haber encontrado esto en Facebook, ¿cierto? Y de poder haber hecho una historia distinta y poder haberse narrado distinto frente a esto que pasó. Y ella termina la entrevista con una reflexión frente a, con eso que encontré en Facebook, pude entender que no fue mi culpa. Pude entender que lo que pasó no tuvo que ver conmigo como tal, sino con todo lo que a ella le estaba pasando.
Esto son las implicaciones del perfil del difunto. Realmente hay muchas más experiencias frente a esto, pero es como nombrar la importancia que puede tener el perfil para la reconstrucción. Obviamente siempre con el cuidado de que no se vuelva un sustituto del vínculo, porque siempre el sustituto caerá, ¿cierto? Cuando intentamos hacer sustitución en el duelo, llegamos a un punto donde el sustituto no va a cumplir la horma de ese ser querido, porque llega un momento donde no va a responder, que de alguna manera la profesora Sibilia con el capítulo de Black Mirror nos lo muestra. Ojalá se lo vean cuando terminen hoy el congreso mañana, para que puedan comprender que el sustituto llega un momento donde cae. Bueno, después tenemos una tercera categoría, que es leer y compartir y comentar. En esta categoría pasa una cosa interesante, y es que son las personas haciendo uso de Facebook como si fuera Internet, para buscar información, artículos, archivos frente al duelo, y encuentran profesionales que hacen publicaciones y que les permiten entender qué es el duelo. Antes de que, por ejemplo, una de las pacientes decía que antes de llegar a la unidad de duelo, ella no sabía qué era el duelo. Entonces ella se mete en Facebook, hace una búsqueda frente a eso y encuentra qué es el duelo. Y encuentra que hay otras personas que les ha pasado. Y eso es importante porque de alguna manera clarifica una necesidad epistemológica, una necesidad de conocimiento frente a esa experiencia que es tan innombrable como es el duelo. También hay una pregunta por lo que se comparte, ¿cierto? Por cómo comparten información para otros, cómo se comentan y demás. Pero de alguna manera esta categoría quedó de alguna manera reducida a cómo las personas buscan información. También tenemos una cuarta categoría, que son las imágenes y las fotos. Y obviamente, pues si estamos hablando de Facebook, pues esto será muy importante, porque la red social está construida para publicar fotos, imágenes, videos o textos. Entonces, las imágenes y las fotos en la actualidad tienen un carácter complejo, primero por una cosa que nos decía el profesor, la ansiedad se me olvida, hace que se me olvide el nombre. Valentín, muy bien, qué pena, profe, la ansiedad. Entonces, el complejo de Diógenes, ¿no? Eso de tener y tener fotos y tener fotos y tener fotos, llega un momento donde hace que las personas de alguna manera pierden el significado de la foto. Entonces, a partir de esto, las personas que hacen uso de Facebook en el duelo hacen una cosa, y es que quitan como este mandato de muchas fotos y empiezan a tener fotos significativas, fotos valiosas para ellos, que hablan un poco de la historia de la vida y de la relación con esa persona. Llega un momento donde Susan Sontag hace una reflexión sobre la fotografía de una manera un poco más, ¿cómo decirlo?, pesimista, haciendo una reflexión de cómo de alguna manera la fotografía se ha pervertido, la fotografía a partir de la pornografía de la muerte que les hablaba ahora. Pero llega un momento que si estas fotos están relacionadas con toda una experiencia de sentido, de significado, porque de alguna manera las fotos hablan de la relación que yo tenía con ese ser querido, nos permitirá de alguna manera un proceso de internalización y reconstrucción del vínculo con este ser que ya no está. De alguna manera, las fotografías y las imágenes se vuelven como un intento de darle lugar a esa experiencia, darle un lugar a ese ser querido en la vida digital. Obviamente haciendo reconocimiento de que ya no es él el que las publica, sino que es uno en memoria y en homenaje que está intentando hacer todo este trabajo, ¿cierto? Después nos vamos a encontrar con la cuarta categoría, que es expresar emociones, y que de alguna manera se nos vuelve una categoría aparte, que son las emociones. Las emociones como les contaba ahorita, no son simplemente meras reacciones, ¿cierto? Porque Facebook nos ofrece solamente reacciones. Me encanta, me divierte, me enoja, me entristece y ya. Eso es una gama afectiva pues muy corta, pues eso es la gama afectiva de un niño de 5 meses, ¿cierto? El dilema, ¿sí? El dilema es que con el desarrollo de la cultura, ¿cierto?, y el desarrollo que tiene el niño en el marco social, pues obviamente estas emociones van a tener un carácter mucho más amplio. Una cosa que quiero como decir, y es, se ha pensado que la expresión de las emociones es un mero vaciamiento,
como si fuéramos un recipiente que vacía emociones y que soltamos emociones. Y eso es una forma de ver las emociones de una manera como muy, no sé, materialista, ¿no? Como intentar decir, como que yo me saco esta emoción y ya, ¿cierto? Que es a veces el ideal que tienen algunos dolientes, obviamente entendiendo por lo difícil y lo complejo que es sentir la pena y el duelo, pero llega un momento donde obviamente las emociones no van a tener esa particularidad. Otra cosa importante en las emociones es que las emociones no solamente están relacionadas con lo que se dice, especialmente en la experiencia por el duelo aparecen experiencias, por ejemplo, de una paciente que ella dice, por ejemplo, nosotros en el grupo hacemos cartelitos. Y uno, ¿qué son los cartelitos? Y son una especie de tarjetas que construyen para hacer mención y homenajes y frases, y ponen la foto de su ser querido que ya no está, o ponen frases que les han ayudado a ellas. Y esto nos pone como en una diferencia frente a cómo las personas intentan hacer algo con eso, con esas emociones que sienten. Entonces, tengo la emoción, siento algo que debo compartir y lo comparto. Esto que comparte, obviamente, como la emoción no solamente es individual, sino que es relacional, otra persona lo ve, se conecta con eso y eso permite que pueda emerger una relación de apoyo. Entonces, de alguna manera, las emociones nos hablan de eso. Sandra Busler es una teórica que hace una reflexión sobre las emociones de una manera que a mí me pareció muy interesante, y es, las emociones tienen una historia, ¿cierto? No solamente son dadas. Entonces, si nosotros pensamos en tristeza, pues pensamos en el concepto. Pero si pensamos en la primera vez que sentimos tristeza, eso nos marcará una gran diferencia en la forma de vivirla, ¿cierto? Entonces llega un momento donde en el duelo las emociones tienen historia, ¿cierto? Porque llega un momento donde a veces a mis pacientes yo les digo que posiblemente van a haber emociones que apenas es la primera vez que las están conociendo, y eso abruma, ¿cierto? Sentir una aflicción constante, eso es nuevo para un paciente, y poder reconocer y poder de alguna manera sensibilizarse y poder tranquilizarse frente a esa experiencia de esa emoción, pues nos ayudará como a entender que de alguna manera esa emoción tiene un propósito, porque las emociones, dentro del marco de las teorías de las emociones, tienen un propósito, ¿cierto? Yo pues voy a atreverme a decir algo, y es, la película Intensamente nos enseña eso, ¿sí? Intensamente nos muestra la importancia de las emociones, y lo que llamamos malamente emociones negativas, llega un momento donde es importante poder ver el otro lado, ¿cierto? Entonces, una reflexión que yo a veces hago en relación a, por ejemplo, la emoción de la tristeza, y que obviamente la encontramos en la investigación, es que la tristeza nos permite hacer un llamado al otro, un llamado a un otro a que responda, a que nos acoja, a que nos contenga, ¿cierto? Porque esta experiencia es tan difícil que necesito que alguien esté ahí para apoyarme. Eso en relación a la tristeza. Obviamente, si vamos emoción por emoción, encontraremos que cada una de ellas tendrá un sentido y un propósito. Por ejemplo, una que también es muy mal vista, como la rabia, llega un momento donde también se vuelve importante. Yo me acuerdo que una de las pacientes sentía mucha rabia porque ella sentía una cosa que decía así, un irrespeto por el sentimiento. Llega un momento donde el otro en las redes sociales digitales puede también invalidar. No podemos ser tecnócratas y decir que sí, la red social es positiva siempre para el proceso de duelo, ¿cierto? Pero llega un momento donde algunas personas, en su dificultad para comprender la experiencia del otro, pues hace una marca negativa. Y frente a esto ella lo nombra como irrespeto al sentimiento. Y aparece toda una experiencia de rabia porque se siente invalidada, se siente incomprendida frente a la búsqueda de esto. Obviamente, pues esto no es como lo general de alguna manera, sino que es como una experiencia que parte desde ahí. Hay una cosa que yo quería decir y que me pasé, y es que cuando yo empecé a hacer esta investigación yo estaba escéptico, ¿cierto? ¿Será que el Facebook sí aportará algo en el duelo? Y de alguna manera yo pensaba, y tenía como ese prejuicio. Lo interesante de la investigación es que la investigación le tumba a uno eso. Y debe ser importante que pueda pasar eso, que la investigación le diga a usted, vea, eso que usted está pensando no es así, ¿cierto? Y uno permitirse la capacidad de poder escuchar que realmente el Facebook sí tiene un lugar en ese proceso de expresión emocional, en ese lugar de reconstrucción. En relación a las emociones, las pacientes tienen una vivencia frente a las emociones de montaña rusa, y era un concepto que ellas mismas decían, es como una montaña rusa donde a veces uno está arriba,
¿cierto? De alguna manera un poco más tranquilo, pero llega un momento donde encuentro una foto, encuentro una experiencia, tengo una situación, y esto obviamente hace que haya el down, ¿no? Que empiece todo ese momento de aflicción, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esto lo muestran en el Facebook. Entonces, si uno hace como un estudio detallado de las publicaciones, uno podrá darse cuenta cómo las personas que en este caso, en el proceso de duelo, han hecho todo un proceso de expresar sus emociones y encontrar el significado a eso. En el caso, como por ejemplo que les conté anterior, su hermana se pudo dar cuenta de que ese suicidio tenía un sentido a partir de lo que publicó en Facebook. Y llega un momento donde Facebook y la interacción que hacen las pacientes con el Facebook se vuelve un acto subversivo, porque como les decía ahorita, la euforia perpetua, ¿cierto? El mandato de positividad dice, no expreses tristeza en Facebook, solamente alegría. Pero llega un momento donde las pacientes dicen, no, ¿cierto? Yo estoy sintiendo en este momento, a mí me está doliendo la pérdida de mi hijo, este fue mi hijo en mi vida. Entonces llega un momento donde se vuelve casi literalmente una revolución emocional, donde ellas de alguna manera toman el sentimiento de agencia, de poder hacer algo frente a esas emociones y expresarlo, y decirlo, y nombrarlo. Y esto marca una diferencia en el momento del duelo, porque llega un momento donde el paciente está como en un estado como pasivo, ¿cierto?, de dolor y de aflicción, pero cuando siente que tiene la capacidad de hacer algo con ese dolor, y en este caso en Facebook hay una marca, ¿cierto? Hay una marca que les posibilita a todo el proceso de elaboración. Y llega un momento que a partir de esta investigación y de las reflexiones encontramos que el duelo es un fenómeno de la intimidad, totalmente. Ya el duelo no es un asunto de la intimidad y de las paredes, sino que se vuelve un asunto que se comparte con un otro, que a veces escucha y a veces no, pero que está ahí presente a través de las reacciones y demás. Y esto como significativo de la experiencia. Después, como de este trabajo, nos encontramos un tercer elemento que fue muy significativo, que está relacionado obviamente con las emociones, y fue con el asunto del algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Son los recuerdos de Facebook, ¿cierto? Facebook, no sé hace cuánto, pero tiene la posibilidad de que todos los días te recuerde elementos significativos y experiencias significativas que hayan pasado hace un año, 2, 3, 9, dependiendo del tiempo que tengas con el Facebook. Entonces, llega un momento donde, ay carambas, entonces, ¿cómo es este tema del algoritmo y el duelo? ¿Cierto? Obviamente apareció. Entonces, dentro del algoritmo, hay una experiencia emocional que generalmente es de inesperado, de sorpresa. Me levanto, ¿cierto? Es como que imaginémonos, me levanto, estoy en duelo, perdí a una persona importante en mi vida. Dice, ¿tienes recuerdos? Uno se mete porque uno, pues, en la sociedad digital constantemente tenemos el celular en la mano, y lo que encontramos es que nos están diciendo que hace 2 años estuviste en el Peñol con tu mamá. Obviamente esto va a tener unas implicaciones, va a tener todo un movimiento emocional que va a generar un cambio en la forma que se vivencian los recuerdos, porque generalmente el recuerdo se ha vislumbrado como lo que yo recuerdo, ¿no? Como un acto meramente mental, ¿cierto? Pero llega un momento donde ya Facebook nos dice, no solamente lo que hay en su mente, también lo que hay aquí, ¿cierto? Entonces Facebook nos muestra constantemente elementos. En la investigación que encontramos en general, hay sentimientos de ambivalencia frente a esto, ¿cierto? Hay veces hay alegría, hay veces hay dolor, hay aflicción, hay rabia, pero también hay un sentimiento que algunos nombraban como de gusto, y yo agradezco eso, porque una de ellas decía, yo me sentía muy mal, me sentía muy afectada ese día, y Facebook lo que me hizo fue recordar que yo disfrutaba con esa persona y que yo tenía la capacidad de amar. Y cuando uno escucha esto, a mí se me paran los pelos, porque llega un momento donde esto es como la esperanza del proceso de reconstrucción, ¿cierto? Frente a cómo las personas pueden hacer algo frente a eso que aparece. Por ejemplo, hay una expresión, es yo también pasé bueno, decía una de ellas. Ese recuerdo me dice, yo también pasé bueno. Es recordarte cosas del pasado, días que fueron días pesados, y llegan recuerdos lindos y me ayudan, por ejemplo. Entonces llega un momento donde el algoritmo obviamente va a tener toda una implicación subjetiva, va a tener toda una importancia como en ese proceso de elaboración,
Y lo que haga el paciente con esto pues, es muy significativo porque permite que haga un esfuerzo de reconstruir. Yo, bueno, me encontré con esta experiencia que de alguna manera es disruptiva, que me confronta, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? Me voy a quedar de alguna manera en un estado que fácilmente por todo el dolor y es en la aflicción y que no es negativo, también hace parte del duelo, pero también está la posibilidad de hacer algo. Entonces, para ellos, por ejemplo, es importante compartir ese recuerdo o compartir el aniversario cuando muere el esposo. Entonces, una de las pacientes me mostraba, por ejemplo, a Freddy, este fue cuando en el primer año de muerto y apareció el aniversario del matrimonio. Y entonces este fue el primer aniversario que yo estuve sin él. Yo no me acordaba que el aniversario ese día, pero Facebook me lo recordó. Entonces llega un momento donde lo que ofrece Facebook en relación a esto, pues se vuelve significativo para ellas. Y hay una cosa que también aparece importante en este proceso del algoritmo y es que ellas ven el Facebook como un lugar. Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque cuando hablamos de lugar, pues estamos hablando de paredes, que era lo que decía Sibilia ayer y hoy. Pero llega un momento donde ya las personas ya no es un lugar geográfico lo que están buscando, sino un lugar simbólico, significativo, emocional, de alguna manera, que en este momento ellos usan Facebook para ese lugar. Entonces llega un momento donde ellas ven como seguro poder hacer expresión de eso ahí. Y llega un momento donde ¿esto por qué se da? Porque si vemos un poco, antes del algoritmo, Facebook es usado para publicar, para escribir, para nombrar, ¿cierto? O sea que es Facebook como espacio donde se interactúa, es un lugar donde se está, ¿cierto? Pero llega un momento que con el algoritmo, Facebook genera algo y es que ya no interactúa en Facebook, sino que interactúa con Facebook, como si Facebook de alguna manera asumiera una posición activa frente a ese proceso y en este caso, frente al proceso de duelo. Y esto marca de alguna manera una diferencia frente a las redes sociales digitales. Bueno, esto frente al algoritmo, ¿cierto? Que empieza como a vislumbrarnos un asunto de, bueno, entonces, ¿qué hacer con los recuerdos? Que es una de las preguntas que aparece ahí. Y esto aparece en la reflexión de la memoria. La memoria es un concepto contemporáneo también que intenta hacer reflexión de frente a cómo vivir sin el ser querido. La profesora Victoria también lo trabaja en su libro, ojalá lo hayan comprado ayer, y hace una reflexión de cómo la construcción de memoria, pues obviamente hay una reflexión desde lo íntimo, pero obviamente llevándolo al caso de Facebook y al caso de cómo las pacientes de alguna manera construyen memoria con esa interacción de recuerdos, de fotos, y esto les permite que no solamente sea lo que aparezca en Facebook, sino lo que ellas hacen con Facebook, porque llega un momento donde ellas tendrán que tomar y toman una posición de agencia frente a esto que aparece ahí. Entonces, la memoria es una construcción, porque también hemos tenido la creencia de que la memoria es un recipiente que se llena, ¿cierto? Que se va llenando, que se va almacenando como si fuéramos USBs, ¿cierto? Pero llega un momento donde esa USB pues, no tiene forma de poder hacernos comprender que los recuerdos son dinámicos, se mueven, ¿cierto? Y que de alguna manera ya este recuerdo no solamente está en manos del doliente, sino que está en manos de Facebook, y Facebook generando toda una influencia frente a este recuerdo. Bueno, ya les hablé de que parte del proceso de duelo en Facebook es visitar y cómo esto les permite construir memoria y ese recuerdo que aparece ahí. Por ejemplo, cuando uno se encuentra con conceptos, uno busca. Entonces, por ejemplo, recordar tiene como un sentido etimológico de recordar, de hacer pasar por el corazón. Pero después una paciente me lo responde de una manera distinta en la investigación y es, recuerdo, es como volver a recordar ese sentimiento de amor, ¿cierto? Entonces, un momento donde Facebook les permite recuperar eso, porque llega un momento donde obviamente la aflicción hace que ellos lloren por ese vínculo que se perdió, por eso que ya no está, pero cuando Facebook les recuerda que había un vínculo afectivo que esa persona hacía hacia ellos, pues obviamente esto les devuelve un sentimiento distinto, un sentimiento de yo me siento amada, ¿cierto? Yo me siento valorada, y eso desde ahí se vuelve como importante en la reconstrucción del sí mismo de esa persona. También hay una experiencia muy valiosa, y yo le hice la entrevista a esa paciente, fue el concepto de historia de vida. Y eso no es un concepto mío, es un concepto de ella. Ella hacía una cosa muy interesante y es, vea Freddy,
Cuando yo me volví novia de Peranito, en esa época apareció Facebook. Entonces toda mi historia de relación está en Facebook, obviamente hasta que murió. Entonces ella hace un ejercicio de ir a Facebook y ir recordando cómo fue ir a un nevado, cómo fue ir a una ciudad, cómo fue ir, y cómo ella intenta de alguna manera recuperar esa experiencia significativa con esa persona que ya no está, en este caso su esposo. Llega un momento donde aquí la memoria se vuelve una memoria interactiva, ¿cierto? Porque Facebook hace que interactúen con esos momentos, con esos recuerdos. Entonces llega un momento donde la memoria se vuelve interactiva y se vuelve una memoria viva, una memoria donde les permite recuperar esa línea del tiempo perdida, ¿cierto? Esa línea del tiempo que me habla de cómo él o ella, en cualquiera de los casos, le daba sentido a esa relación que estaba sucediendo ahí. Llega un momento donde la memoria no solamente se vuelve un acto interno, un acto para mí, sino que se vuelve un acto para otros. Y en este acto para otros se vuelve el compartir. Y llega un momento donde una de ellas dice, es que yo quiero que ellas vean cómo era de buena mi relación con mi hija. Y lo pone en Facebook, en un intento de hacer homenaje a ese vínculo significativo que había ahí. Ya no es solo recordar, sino desde Facebook construir una nueva memoria, construir una nueva posibilidad frente a eso que se perdió, frente a eso que ya no está. Esto de alguna manera fueron como las categorías que en este momento hemos estado recopilando para lo que se nos viene ahora, que es la construcción del artículo. El artículo, como obviamente nos implica cortar, cortar y cortar, ¿cierto? Para poder como delimitar importante la experiencia subjetiva de ellas, y de alguna manera eso es lo que queremos, que se pueda ver el lugar de las participantes como en esta investigación. Para terminar, quiero llevarlos como a unas reflexiones que obviamente han aparecido a través de la investigación, pero también a través de lo que he escuchado en estos 2 días, porque una cosa interesante es que cuando uno escucha a los profes, uno dice, como que ay, sí, entonces uno empieza como a hacer ciertos reajustes. Entonces, uno, reconocer la experiencia subjetiva de las personas en duelo. Por eso les enfatizo tanto que la perspectiva del duelo tiene que ser una perspectiva comprensiva, ¿cierto? Donde ustedes antes de hacer algo, escuchen, ¿cierto? Una cosa que para uno es como tan obvia, pero llega un momento donde el arte de escuchar se vuelve significativo en las experiencias de duelo, ¿cierto? Porque llega un momento donde esa persona está cargada de todas unas experiencias emocionales muy difíciles, de una realidad muy difícil, que es importante que sea escuchada. Desde ahí, el primer apunte a la reflexión es a eso. Y que es muy interesante porque el marco de la investigación cualitativa tiene ese propósito también, escuchar esas realidades subjetivas, construidas que hay ahí. Segundo, Facebook como lugar que, dependiendo del uso que se haga, puede facilitar el proceso de elaboración. Porque llega un momento donde no es el Facebook el que ayuda a hacer el duelo, es lo que las pacientes hacen con Facebook, porque eso sería darle como una connotación como humana a Facebook, y realmente es lo que las personas, y en este caso estas 29 mujeres, hicieron con Facebook, cómo compartían, cómo publicaban, cómo escribían, o cómo se desconectaban, o cómo se conectaban, cómo buscaron apoyo, o cómo a través de Facebook dieron la noticia para que otros supieran. Pero de alguna manera la red social, por ser una tecnología, hace que esté a uso del hombre, ¿cierto? Obviamente hay un desarrollo cultural y contemporáneo que hace que esto a veces se pervierta, ¿cierto? Pero de alguna manera ese es como uno de las reflexiones. La tercera reflexión que quiero hacer es, estamos inmersos en contextos digitales. Esto implica que debemos pensar los fenómenos que allí se presentan, y especialmente los fenómenos que estén relacionados con el sector funerario, con el sector de la intervención en duelo, porque de alguna manera por ser un fenómeno que está ahí constantemente apareciendo, debemos ser escuchados, porque de alguna manera esto puede facilitar las experiencias de reconstrucción. Otra cuarta sería el duelo como proceso de intimidad en la contemporaneidad. Esto ya lo hablé durante la presentación, pero reconocer esa cualidad. Ya el duelo ya no es íntimo solamente, ya tiene un carácter distinto y tenemos que estar dispuestos a escucharlo desde ahí. Porque hay una cosa que pasa paradójicamente, y es que a veces en el cambio de la modernidad a la contemporaneidad hay críticas, ¿cierto? Como que todo tiempo pasado fue mejor.
Entonces llega un momento donde hay que hacer la reflexión de cómo eso implica, qué cambios hay que hacer, qué importancia puede tener esa reflexión sobre la intimidad y el duelo para los procesos que nosotros realizamos. Después tenemos una quinta reflexión y son: las redes sociales se están convirtiendo en escenarios de ritualización, porque llega un momento donde las personas a través de Facebook, haciendo uso de fotos, haciendo uso de comentarios, logran empezar a hacer los ritos de transición que nos comentaba el profesor el día anterior. Llega un momento donde es un espacio, obviamente no es el único espacio y no se puede volver el único espacio, porque llega un momento donde la relación analógica tiene un significado importante en la elaboración del ritual. Entonces, pero sí tener en cuenta que el Facebook nos puede facilitar elementos que pueden facilitar este proceso de ritualización. Hay otra reflexión que me parece interesante hacer, y es: la contemporaneidad se ha marcado de silencio frente a la experiencia de sufrimiento, como ya lo decía Byung-Chul Han y como lo decía el filósofo Baker en Euforia Perpetua. Entonces, no es extraño que las redes sociales digitales se vuelvan una opción a la hora de hacer algo frente a eso, de hacer algo frente a esa experiencia de dolor, frente a eso que nos pasó. Y como última reflexión es: si somos seres del contexto y Facebook está en el contexto, pues obviamente esto va a tener unas implicaciones en la construcción de la subjetividad y en la forma en que se vivencian los procesos de duelo. Muchísimas gracias. Preguntas, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Tengo miedo de esas preguntas. Freddy, buenos días, muchas gracias por compartirnos ese trabajo. A mí me queda una duda a manera de reflexión. No es tanto como buscando una respuesta, sino como dejarla abierta. ¿Sí? Tiene que ver con lo siguiente. Después de escucharte, corroboro lo que nos decía Paula, sobre todo el tema de la virtualidad, Sí. sobre el lugar que estamos ocupando los sujetos con los otros en las relaciones. Eso parece que ha escalado de una forma extraña. Ya rara vez nos saludamos cuando nos encontramos de frente a una persona, en nuestras unidades pasa muy poco, nos cuesta relacionarnos. Sin embargo, estamos esperando relacionarnos con un gran servidor. Entonces, es curioso eso. Pero más allá de ese asunto, me pregunto cuál es o qué implicaciones tiene este tipo de prácticas para quienes acompañamos procesos de duelo. ¿En qué sentido? Ya no estamos demandando un abrazo, ya no demandamos una presencia en silencio a nuestro alrededor, ya no demandamos ser escuchados. Entonces, para quienes trabajamos en las ciencias sociales, ¿qué implicaciones tiene? Y más allá del acompañamiento en duelo, es de la práctica clínica en general, si tenemos pues un gran servidor que nos puede atender, inclusive imponer de alguna forma verdades que muchas veces nosotros pues desconocemos porque no hacemos el trabajo de que surjan de nosotros mismos, sino que las ponemos en el otro para que el otro las valide o no. Es como una reflexión que me queda, porque pues el tema es totalmente nuevo para mí, sin embargo me parece muy impactante desde el trabajo que hacemos nosotros en el acompañamiento. Con eso que dices, muchas gracias, llega un momento donde yo me cosa y es el uso que hacemos de las redes sociales. Llega un momento donde uno decide si se quiere volver tecnófobo a esta experiencia y decir yo no me voy a meter nada con redes sociales digitales, o uno se vuelve un tecnócrata y la usa a su favor, que de alguna manera es una experiencia porque inevitablemente las redes sociales están haciendo parte de la subjetividad contemporánea. Y nosotros podemos decir y enfrascarnos a la idea de que no, pero el dilema es que los cambios culturales se vivencian así, y como nosotros estamos en medio de la transición, pues eso va a pasar, ¿cierto? Llega un momento donde, por ejemplo, hay veces aparece esa pregunta, por ejemplo, en consulta, y es que él no me habla a mí. Entonces llega un momento donde entonces utiliza esa red social para hacer una interacción,
Obviamente el propósito es que lo analógico pueda seguir sosteniendo y apoyando, pero llega un momento en que nosotros como profesionales de las ciencias sociales y ciencias de la salud nos toca utilizarlo. Entonces, por ejemplo, si uno mira los Facebook de distintos profesionales, hacen una apuesta por dar información, ofrecer acompañamiento desde ahí. Y obviamente será la posición de uno frente a eso, si uno decide o no estar ahí. Pero realmente sí, es una complejidad que nos tenemos que estar enfrentando y que para poderla enfrentar la tenemos que investigar, porque si no la investigamos no sabemos. Bueno, buenos días. No es como una pregunta, es más bien una reflexión. Y pues me llama mucho la atención el hecho de hablar de lo real y la realidad, cuando empezaba de pronto usted a argumentar tantas realidades que vemos en las redes sociales. Creo, pues he leído un poco a Zizek, habla de pronto en su libro de Bienvenidos al desierto de lo real, donde pone varios ejemplos de la realidad está frente a nosotros, ¿cierto? El hecho de, uno de los ejemplos que me marca es el atentado de las Torres Gemelas, que pues hace poco fue la conmemoración. Argumentaba el hecho de que se ve en una pantalla lo que está pasando, se ve el dolor y el sufrimiento, o como todos los factores que abarcó este evento, pero cuando nos toca a nivel personal no lo creemos, ¿cierto? Estamos como inmersos en que nunca nos va a pasar, pero lo estamos viendo todo el tiempo, y ahora lo que más circula en las redes es la forma de la violencia y de las pérdidas, sobre todo pues haciendo el enfoque en este momento de la muerte, donde lo que usted decía, y pues creo que es más como la necesidad la que estamos buscando en la aprobación de querer un consuelo, entre comillas, por las redes. Entonces también se me asemeja mucho, o lo pienso mucho en la forma en la que estamos evitando el duelo, porque pues como lo vimos en la primera conferencia, hasta dónde lo evitamos, porque clonamos, ¿cierto? Entonces, sí, la tecnología nos está arrollando, pero entonces arrollando también en la parte en la que siempre estamos evitando el dolor. Gracias. Gracias. Frente a esa reflexión, llega un momento donde, que fue una cosa que yo, con la sensación con la que quedé, es no perder la capacidad de agencia frente a esos eventos, ¿no? Llega un momento donde sí, llega un momento donde la realidad puede ser desalentadora, frente a que la tecnología nos sentimos cada vez más invadidos, pero llega un momento donde la reflexión humana debe llegar a un punto donde pueda hacer algo frente a eso, ¿cierto? El dilema es que siempre como seres culturales que somos, vamos a estar como relacionados con esas experiencias, ya sea desde lo ideológico, ya sea en este caso desde lo tecnológico, y llega un momento donde, bueno, ¿cuál va a ser mi posición frente a eso? Que fue una de las cosas que me impactó mucho la investigación, y es cuando las pacientes vuelven a expresar emociones en Facebook, un acto subversivo, un acto de, bueno, usted me está diciendo que tengo que estar feliz, pero no, yo no le voy a hacer caso porque yo realmente no estoy feliz, yo estoy triste. Llega un momento donde hay ciertas experiencias que le devuelven a uno cierta esperanza frente al manejo, pero realmente eso depende de la capacidad de reflexión y de agencia que pueda tener esa persona frente al uso. Buenos días. Muchas gracias por la conferencia, muy buena. Y yo tengo una pregunta, no para usted, que no me va a ir como la profesora ayer que la quería corchar, sino para el auditorio. Como empresarios y personas que trabajamos en funerarias y los psicólogos que trabajan en duelo, está bastante claro toda la enseñanza que nos han dado. ¿Qué hacemos para el duelo con los abuelos, los papás? En sus 29 entrevistas había una señora de 62 años. No, eran más, Okay. habían varias. Pero desde mi conocimiento yo creo que los adultos pues no usan las redes. Entonces, ¿qué hacemos con el duelo para ellos? Gracias. Pues la respuesta para eso es sencilla, es seguir utilizando los dispositivos analógicos, los grupos de apoyo reales, ¿no? De alguna manera, porque llega un momento donde pues, estos cambios culturales y generacionales hacen que algunas personas puedan estar inmiscuidas en estos procesos y otros no, ¿cierto?
Llega un momento donde para los adultos mayores pues hay unos espacios que se construyen frente a ellos. Yo no sé si el propósito es volverlos a ellos parte de las redes sociales digitales, porque eso realmente nace desde el deseo también y desde lo que ellos se van encontrando. Ahí lo que yo diría es que ellos también podrán encontrar los espacios y eso es lo que uno encuentra y eso es lo que uno percibe, que llega un momento donde si ellos tienen una buena red de apoyo, ellos van a tener unos espacios donde puedan facilitar su proceso de elaboración como tal. Buen día. Buen día. ¿Dónde? Por acá. Ah, hola. Bueno, Freddy, hoy en esta mañana me has reafirmado que la tecnología es una de las maneras para ayudar a las personas en la transición de duelo. Yo trabajo en una funeraria en Cartagena, la funeraria Los Olivos, y nos hemos dado cuenta que en el transcurrir de esta ayuda, de este seguimiento con las personas pasando por el duelo, la tecnología me ha ayudado mucho a acompañarlos. Y esto es en una experiencia que yo vivo con ellos. Al momento que yo tengo el contacto con el familiar del ser querido, le hablo de la unidad de duelo que nosotros también manejamos y que está apoyada por 2 psicólogas. Igualmente le digo que ese acompañamiento es un acompañamiento que es totalmente gratis, que nosotros lo hacemos para acompañar a la familia en este momento tan difícil. Y que si desea, nosotros podemos compartir con ellos un video de las experiencias de su ser querido, todo lo que vivieron con su ser querido, y que ese video lo podemos compartir a través de una canción que ellos deseen. Y esa experiencia ha sido muy bonita y el 90% ha sido positivo. O sea, de los 10 homenajes que puedo manejar en el día, 8 me dicen que sí, que desean el video. Y ese video se vuelve tan viral que todos quieren pasarme el correo para que les comparta el video. Antes de salir, de darle la despedida final, lo compartimos con todas las personas, los amigos y familiares. Y eso ha tenido una trascendencia que para nosotros ha sido muy importante. Y nos hemos dado cuenta, y hoy tú me lo has afirmado, que sí nos ha ayudado la tecnología a manejar este duelo. A que las personas a través de este video, por lo menos vivan esa experiencia y reafirmen que sí son queridos y que con ese ser querido que ya hoy no está, por lo menos tuvieron los mejores recuerdos y que esas vivencias nosotros las compartimos ese día dándole el último adiós. Gracias. Con eso que tú dices me parece importante tener en cuenta que generalmente esos videos no solamente sean construidos por el profesional que está ahí, sino que tenga toda la carga subjetiva del paciente, ¿cierto? Porque si no, no va a tener ese significado, sentido de reconstrucción, de expresión emocional que es necesario, sino que será importante que esa persona aporte y lo construya desde su ser, desde sus imágenes, para poder como hacer todo el proceso de elaboración. ¿Listo? ¿Alguna más? ¿Listo? Bueno, muchas gracias.